Solo existen 2 días en el año que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Dalai Lama. Como estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja, mediante su proyecto de vinculación, el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje, les doy la más cordial bienvenida al presente taller con el tema El ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. El objetivo del presente taller es socializar las normas relacionadas al ciberacoso, sus causas y sus efectos. La normativa nacional relacionada al ciberacoso con respecto a sus efectos y sanciones. Los cuerpos normativos a exponer serán la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Como el tema lo dice, ¿qué es el ciberacoso? Me voy a permitir dar una pequeña definición sobre este término. El ciberacoso es el asedio, el amedrentamiento o la intimidad que se da principalmente por el uso de la tecnología digital. Es decir, que los niños son los más expuestos o los más vulnerables para esta problemática digital, como lo es el ciberacoso. Esta problemática cibernética ocurre principalmente por las redes sociales, los mensajes de texto, los chats, las plataformas de los juegos, por el teléfono celular o móvil, ya que se presenta de alguna manera detestable con la única intención de humillar a una persona. Esta problemática cibernética ocurre principalmente en las redes sociales, como se los había manifestado. Aquí los niños que piensan diferente o que aprenden de manera digital, a diferencia de sus otros compañeros, estos tienden a ser más acosados en estas líneas, en la tecnología. El ciberacoso busca atemorizar, enfadar o denigrar a cualquier persona, puede ser niño, niña, adolescente, incluso un adulto. Es decir, no hay edad para ser víctima de este ciberacoso. ¿Cuáles son los aspectos? Tenemos la distribución de fotografías. Esto se da cuando se difunden fotos o videos en las redes sociales, los mismos que tienen la intención de avergonzar a una persona. Tenemos también las plataformas de mensajería. Estos son mediante los chats, los mensajes de textos que se envían, imágenes y videos que hieren, que amenazan y que de alguna manera son abusivos. Tenemos los mensajes amenazantes. Estos se reciben textualmente, que son impetuosos desde un número desconocido o de quien se hace pasar por tu amigo. Puede también darse el caso de que robó a alguien tu número, por lo cual se le hizo fácil escribirte y así amedrentarte hostilmente. El acoso cara a cara o el ciberacoso ocurren juntos y muy a menudo. El ciberacoso te deja una huella digital, es decir, te deja un registro. Quizás de alguna manera te puede servir como prueba para ayudarte a frenar o a detener este abuso. ¿Cuáles son los efectos que te dejan este ciberacoso? Tenemos los psicológicos, que son los que mentalmente siempre tú estás, o la persona que sufre de este ciberacoso está enfadado, de mal genio, es decir, que todo a su alrededor le molesta, porque sus pensamientos son frustrantes, su manera o su conducta es celosa y agresiva. Es destructiva
porque siente la necesidad de romper o de arruinar las cosas. O sea, sus trabajos o el de los demás está bien, pero lamentablemente para él es todo lo contrario, por lo que destruirlos para él es una de las mejores opciones que él tiene. En los efectos emocionales, él pierde el gusto de hacer lo que más le gusta. Si tiene él su atención en el deporte, en el estudio o en otras actividades, lamentablemente dejan de ser de su interés porque prefiere aislarse o encerrarse en sí mismo. Y los efectos físicos, se cansa rápidamente, es decir, disminuye su capacidad de estudio, el cansancio se apodera de él y su físico empieza a evidenciar ese agotamiento. Actualmente existen millones de personas que son víctimas del ciberacoso, especialmente los niños, niñas y adolescentes, ya que estos son los más vulnerables porque son quienes pasan más tiempo conectados a las redes sociales y haciendo uso del WhatsApp, del Facebook, del TikTok, entre otras. Luego de haber expuesto una pequeña definición sobre las causas y efectos del ciberacoso, debo mencionar que existen normativas legales jurídicas para sancionar y contrarrestar esta problemática digital como lo es el ciberacoso. En nuestro Ecuador existen varias normativas, entre las cuales me voy a referir a dos de ellas. Como son la Constitución de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Nuestra Constitución es la norma suprema, quien en su artículo número 3, literal 1, nos manifiesta que garantiza sin discriminación alguna el goce efectivo de los derechos. Asimismo, en la misma Constitución, en su artículo 16, numeral 2, y en su numeral 4, nos señalan que todos tenemos derecho a un acceso universal a las tecnologías, tanto informativas como comunicativas. Y asimismo al acceso y uso de todas las formas de comunicación, sean estas visuales, auditivas, sensoriales y otras que permitan incluso la intervención de las personas con discapacidad. Es decir, debemos comprender de que la normativa, todos tenemos derecho a hacer el uso del Internet, siempre y cuando considerando de que no sea con la intención de dañar o que dañen nuestra imagen o nuestra reputación. De la misma manera, en la sección tercera, con referente a la comunicación e información, en su artículo 19 nos señala que se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación, al racismo, a la toxicomanía, al sexismo, a la intolerancia tanto religiosa o política y toda aquella que atente contra nuestros derechos. En su sección quinta, en cuanto a los niños, niñas y adolescentes, nos menciona en su artículo 46, numeral 4 de la misma Constitución, que la protección y atención contra todo tipo de violencia, el maltrato, la explotación sexual o cualquier otra índole, contra la negligencia que provoque tales situaciones. Las acciones y las penas por delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes serán imprescriptibles. Es decir, no importa el tiempo que haya pasado. Si tú conoces a alguien o eres víctima de este ciberacoso, puedes acudir inmediatamente hasta una autoridad competente y dar a conocer tu caso. Luego de haber mencionado
la Constitución de la República, me permito también dar a conocer el Código de la Niñez y Adolescencia, dos artículos principales que creo que en este momento ustedes deben tener conocimiento. Es así que su artículo 51, tanto el literal A como el literal B, nos manifiestan. En el literal A, que los progenitores son los responsables de sus cuidados de orientar el ejercicio de este derecho a sus niños, niñas y adolescentes. Y en el mismo artículo 51, literal B, nos señala que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su dignidad, su autoestima, su honra, su reputación y su imagen. De la misma manera, en esta misma normativa, en su artículo 52, numeral 4, se prohíbe la publicación o exhibición de imágenes y grabaciones con referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña y adolescente. Si un medio de comunicación o una red social ha difundido tu imagen o video, recuerda que estás protegido por estas normativas. En nuestra Constitución o en nuestra Carta Magna nos indica que el Estado adoptará medidas que aseguren que los niños, niñas y adolescentes estén protegidos frente a la influencia de estos programas o mensajes difundidos por cualquier medio que promueva tanto la violencia o la discriminación. Esto lo señala el artículo 46, numeral 7. El presente análisis jurídico sienta sus bases en nuestra legislación ecuatoriana y las leyes conexas, entre ellas las que ya les había mencionado, el Código de la Niñez y Adolescencia, la cual garantiza el pleno ejercicio de los derechos de la integridad personal o incolumidad de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, estos derechos se ven amenazados por el uso exacerbado o inadecuado de las redes sociales y sobre todo de la nueva tecnología que son utilizadas en centros educativos, pero no de la manera como debe haber sido. Es preciso mencionarles que el Código de la Niñez y Adolescencia no comprende una normativa explícita en la que legalice los efectos para sancionar o imponer una respectiva sanción en cuanto a lo mencionado del ciberacoso. Pero sí contempla que este Código de la Niñez, una de sus misiones principales es velar por los derechos protectores de los niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerables ante esta problemática cibernética. Quiero mencionar también que en uno de los textos de Calispa Morales 2019, él nos menciona que el ciberacoso es fruto de una problemática de los medios tecnológicos. Es una realidad muy latente, presente en nuestro Ecuador, pero la misma genera dudas y el ciberacoso la deja expuesta ante una interrogante. ¿Por qué no existen parámetros firmes, exigibles y legales? ¿Por qué tampoco se encuentran unas acciones políticas para frenar y sancionar jurídicamente este tipo de conductas cibernéticas? Es evidente que se debe establecer soluciones inmediatas y realizar capacitaciones con la finalidad de socializar sobre el tema y sobre el manejo y restricción de que un menor de edad debe tener al momento de hacer uso de los medios tecnológicos, especialmente en las redes sociales. Y es aquí donde el Estado y la familia cumplen un rol importante, por cuanto son estos el eje principal para que se disminuya el índice de las víctimas por el ciberacoso
y que el uso de la tecnología sea de provecho para las áreas educacional y a un futuro profesional en los niños, niñas y adolescentes. Como conclusiones, a mi criterio, ante la presencia de este fenómeno, dejo en evidencia de que se requiere incluir de manera inmediata normativas jurídicas que actúen de manera drástica y con severidad al momento de sancionar esta problemática digital como lo es el ciberacoso. Considero que los principales responsables y actores de los actores involucrados en el ciberacoso son los padres o los representantes legales, ya que son ellos quienes brindan y permiten un acceso libre y sin vigilancia para que los niños, niñas y adolescentes hagan uso de las redes sociales sin responsabilidad alguna. Considero que la concientización, las conferencias y las charlas en medios digitales, incluso en instituciones educativas, son de gran importancia para así poder eliminar el desconocimiento del mal uso de las tecnologías digitales. Que nuestras normativas legales respalden estas iniciativas y de alguna manera erradicar este fenómeno que ha perjudicado a nuestros niños, niñas y adolescentes. La mejor iniciativa que ha tenido la Universidad Técnica Particular de Loja, y como estudiante involucrada en el tema, finalmente debo mencionar que el buen uso y manejo de las redes sociales, así como manteniendo una estricta privacidad de tu vida personal en cuanto a las redes sociales, hará que el ciberacoso no te atrape, no seas víctima y no quedes vulnerable ante este fenómeno. Luego de haber realizado una pequeña definición, causas y efectos del ciberacoso y dar a conocer normativas legales de del Estado ecuatoriano, me voy a permitir también darles a conocer la política pública para una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. Esta política ha realizado varios estudios, investigaciones, y mediante el UNICEF, quien diagnosticó que un 60% de niñas, niños y adolescentes de nuestro país han sufrido acoso escolar, y la mayoría de estos han sido por medio de redes sociales o medios digitales. ¿Cuáles son las causas? El uso inadecuado o excesivo del Internet sin ninguna supervisión de un adulto. También el incumplimiento en cuanto a las restricciones de las redes y medios digitales. La violencia de intimidación digital mediante videos y que estos permanecen con el tiempo en las redes oscuras, como ustedes lo hayan escuchado, a la deep web y a la dark web. ¿Cuáles son los efectos de esta problemática? Se presentan conductas inadecuadas, generando en varias ocasiones suicidios en jóvenes. La reproducción o la viralización de videos o fotos íntimas en las redes sociales que se convierten de alguna manera en una pesadilla para la víctima. La forma de relacionarse y el uso de espacios públicos virtuales cambian, es decir, en algún momento se convierten en ilegales y, ¿por qué no decirlo?, en criminales. La presente política pública fue creada en septiembre del 2020 y esto fue fruto de una articulación interinstitucional y de diversas reuniones, de charlas, de conferencias y de talleres en los cuales se pudieron identificar estos comportamientos habituales y sobre el nivel de riesgo que presentan para los adolescentes. Las instituciones que participaron en esta política
fueron el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y el sustento de 16 instituciones, tanto públicas como privadas. Cabe mencionar que existen varios indicadores internacionales, pero en este momento he creído conveniente hacerles conocer sobre la observación 25. ¿De qué se trata esta? Pues la observación 25 nos manifiesta que son los inventos tecnológicos los que impactan de manera amplia e interdependiente en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo cual permite que las desigualdades digitales perjudiquen a estos. También considera que el Estado, la sociedad y sobre todo las familias deben aplicar un interés más amplio en el niño para así poder garantizar sus derechos de niñez y adolescencia y que estos queden protegidos ante el mundo digital. Sus fundamentaciones de la observación 25 nos señala que es evidente que se pudiera establecer una alfabetización digital que sería de importancia para la inclusión y así poder establecer factores de adaptabilidad y accesibilidad a los servicios digitales. Menciona que las tecnologías de la información y comunicación por intermedio de su evolución han permitido el desarrollo de diferentes habilidades digitales, pero las maneras como se ha utilizado este TIC se ha expuesto a niños, niñas y adolescentes a nuevas amenazas y a riesgos como el ciberbullying. Sus ejes identificativos son medidas legales para garantizar los derechos digitales, medidas técnicas y procedimientos para promover un acceso sano y seguro y constructivo, seguir un control a través de la articulación y coordinación, fortalecer y consolidar capacidades y una estrategia comunicacional para impulsar una cultura de protección integral en los niños, niñas y adolescentes. Finalmente, quiero compartirles a ustedes un caso real que se ha podido localizar en mi ciudadela. La descripción del caso nos manifiesta lo siguiente. Era una señorita que actualmente su dirección domiciliaria es en la Ciudad de la Patria y que luego de haber pasado 6 años de lo acontecido, ella me comparte que en términos de una relación amorosa, su expareja, valiéndose de haber conocido todas sus claves de las redes sociales, colocó en anuncios sexuales fotos de ella, con ropa íntima y a veces hasta sin ropa. Entonces, este caso fue denunciado o judicializado. Evidentemente, la denuncia se presentó ante la fiscalía, acompañado de su abogado. Presentó los mensajes, las evidencias en las que él le intimidaba y le advertía de las malas intenciones que tenía hacia ella. Sin embargo, se hizo caso omiso y la víctima no creyó que este sujeto iba a cumplir con sus amenazas. Sin embargo, como él tenía acceso porque él tenía sus claves, se aprovechó de esto y publicó en diferentes redes sociales videos y fotos íntimas. Lo fue tan doloroso para ella tener que evidenciar y leer lo que éste había publicado. Lamentablemente para ella lo considera que la justicia no hizo nada, por cuanto este señor era norteamericano y al verse que ya estaba prácticamente acusado por la persona que me comparte su caso, él huyó. Ella, una chica de 17 años, estudiante, sin ninguna capacidad, y este sujeto de 28 años, considerado una persona adulta, de sexo masculino, con su oficio y sin ninguna discapacidad.
¿Cuáles fueron las medidas que se tomaron en el caso? Pues se emitió una orden de alejamiento, una boleta de auxilio. Además, le sugirieron a la víctima que cree nuevas cuentas en las redes sociales. Por seguridad, los papás tuvieron que cambiar de domicilio. Adicional a esto, ella tuvo que someterse a un tratamiento psicológico para poder de alguna manera salir de este acoso cibernético y poder empezar nuevamente. Un análisis jurídico del caso y como estudiante de la carrera de Derecho, de acuerdo a los elementos presentados y un análisis sustentado en el ordenamiento legal ecuatoriano, pongo a manifiesto la protección de los derechos de las personas afectadas y la sanción que se debe imponer al agresor. Ante la salida inmediata del agresor fuera del país, la Fiscalía del Cantón no le permitió continuar con el proceso, evitando que se dé un veredicto y la debida sanción como corresponde. Sin embargo, debo manifestar que de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numeral 20, reconoce este y garantiza a las personas el derecho a la intimidad personal y familiar. El delito es evidente como es el caso de la violación de intimidad, de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal, en la sección sexta, delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, en su artículo 178 nos señala que las personas sin consentimiento o autorización legal accede, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de voz, audio, video, información privada o reservada de otra persona por cualquier medio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es importante que como padres nosotros debemos mantener una comunicación diaria, abierta con nuestros hijos, mencionarles el peligro inminente al que ellos se exponen al estar usando la tecnología sin ninguna precaución. Y sobre todo, que las claves de las redes sociales no deben compartir a nadie, excepto a papá y mamá. Les agradezco mucho por su atención.